Investigamos lo que pocos se atreven a mirar, desde antiguos misterios hasta casos que desafían la lógica. Relatos reales, evidencias inquietantes, porque la verdad no siempre es lo que parece. Bienvenidos a Mundo Insólito. El Imperio Romano. Durante más de un milenio, Roma fue el eje de un mundo inmenso, un poder que se extendió desde las arenas ardientes del norte de África hasta las frías aguas del norte de Britania, desde las costas atlánticas de Hispania hasta las lejanas orillas del Éufrates. No fue únicamente un dominio militar. Roma modeló leyes, lenguas, arquitectura y pensamiento. Su herencia, siglos después de su caída, sigue viva en las estructuras políticas y culturales de Occidente. Esta es la historia de cómo un pequeño asentamiento se convirtió en el imperio más influyente de la antigüedad. Los orígenes de Roma. La tradición sitúa el nacimiento de Roma en el año 753 a.C., cuando Rómulo, tras una disputa con su hermano Remo, fundó la ciudad que llevaría su nombre. Aunque la leyenda mezcla mito y realidad, la arqueología confirma que en las colinas del Lacio, pequeñas aldeas comenzaron a unirse, formando una comunidad más fuerte y organizada. Durante la monarquía, Roma fue gobernada por reyes que fortalecieron sus murallas, trazaron sus primeras calles y erigieron templos dedicados a los dioses. Se establecieron costumbres, ritos y leyes que serían la base de su identidad. Sin embargo, en el año 509 a.C., el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue depuesto tras un levantamiento que marcó el fin de la monarquía y el nacimiento de una nueva era. Los orígenes de Roma. La expansión de Roma comenzó de inmediato, primero dominando las ciudades del Lacio, luego extendiéndose por toda la península itálica. Las guerras púnicas, libradas contra Cartago, fueron el punto de inflexión. Durante más de un siglo, Roma y Cartago lucharon por el control del Mediterráneo. La victoria final romana en el 146 a.C. no solo destruyó a su rival más peligroso, sino que aseguró a Roma el dominio marítimo. La República, sin embargo, no era inmune a las tensiones internas. La desigualdad social, la concentración de tierras en manos de unos pocos y la ambición de generales carismáticos como Mario y Sila llevaron a una serie de conflictos que minarían sus cimientos. Del ocaso de la República al nacimiento del Imperio. En el siglo I a.C., Roma vivió décadas de inestabilidad. Julio César, tras conquistar la Galia y acumular un enorme prestigio, desafió al Senado cruzando el río Rubicón con sus legiones en el año 49 a.C. La guerra civil que siguió lo llevó al poder absoluto como dictador vitalicio. Su asesinato en el 44 a.C., perpetrado por un grupo de senadores, desató una nueva guerra por el control del Estado. Octavio, hijo adoptivo de César, emergió como vencedor tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio en el 31 a.C. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto. Con él comenzó una nueva etapa, el Imperio Romano, la era de la Pax Romana. Bajo el gobierno de Augusto y sus sucesores inmediatos, el imperio disfrutó de 2 siglos de relativa paz y prosperidad. Las fronteras fueron aseguradas, se construyeron carreteras que unían las provincias con Roma y se levantaron acueductos que llevaban agua a las ciudades. El comercio floreció, el arte y la literatura alcanzaron nuevas cumbres y el latín se consolidó como lengua común. En su momento de mayor extensión bajo Trajano, el imperio abarcaba territorios desde la actual Portugal hasta Mesopotamia, pero la Pax Romana no estaba exenta de amenazas. Los límites del imperio eran extensos y costosos de defender. Cada emperador debía equilibrar la seguridad militar con la estabilidad interna. La crisis del siglo III. A partir del año 235 después de Cristo, el imperio entró en una etapa turbulenta. Guerras civiles, usurpadores y emperadores efímeros marcaron un siglo de inestabilidad. Las incursiones de pueblos germánicos y persas presionaban las fronteras. La economía se debilitó, la inflación se disparó y las provincias comenzaron a resentir la pesada carga fiscal. Diocleciano, uno de los emperadores más enérgicos, intentó reformar el sistema dividiendo el poder en la llamada tetrarquía, donde 2 emperadores mayores y 2 menores compartían el gobierno. Aunque esto dio una breve estabilidad, las luchas por el poder continuaron. Constantino y la transformación del Imperio Constantino el Grande unificó nuevamente el poder y tomó una decisión que cambiaría la historia. En el año 313, mediante el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo.
Además, trasladó la capital a Bizancio, rebautizada como Constantinopla, una ciudad estratégicamente situada entre Europa y Asia. El imperio, que durante siglos había sido pagano, comenzó una lenta pero irreversible conversión al cristianismo, alterando su identidad cultural y religiosa. La caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V las presiones externas aumentaron, los hunos de Átila irrumpieron en Europa, empujando a otros pueblos germánicos hacia las fronteras romanas. El saqueo de Roma por los visigodos en el 410 después de Cristo fue un golpe moral sin precedentes. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el general bárbaro Odoacro depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente. Aunque el Imperio Romano de Oriente, conocido como bizantino, sobreviviría casi 1000 años más, la caída de Occidente marcó el fin de una era. El legado romano, pese a su desaparición política, la huella de Roma permanece viva. Su derecho inspiró los sistemas legales modernos. Sus obras de ingeniería siguen siendo admiradas. Su lengua, el latín, dio origen a las lenguas romances. El Imperio Romano no fue solo una potencia militar, fue una civilización que moldeó la historia y cuyo eco resuena en el presente. El Imperio Romano. Mundo insólito. ¿A qué suena el sol? Puede parecer una pregunta sencilla y, de hecho, tiene una respuesta igual de simple. No suena a nada. El sonido no puede propagarse en el vacío, y el espacio que nos separa de nuestra estrella es un océano silencioso, donde ninguna onda sonora podría viajar. Para nosotros, el sol es y siempre ha sido un gigante mudo, pero hoy no vamos a conformarnos con respuestas simples. Vamos a imaginar, ¿qué pasaría si el sonido pudiera viajar por el espacio? Si no existiera ese silencioso muro cósmico entre nosotros y el corazón ardiente de nuestro sistema, ¿escucharíamos una melodía hipnótica descendiendo desde el cielo? ¿O más bien un rugido tan brutal y caótico que sería lo último que nuestros oídos percibirían? La ciencia tiene algo que decirnos al respecto, gracias a sondas solares como la Parker, que actualmente realiza órbitas cada vez más cercanas al Sol. Podemos detectar distintos tipos de ondas de presión, vibraciones y emisiones de partículas. Aunque no son sonidos en el sentido tradicional, estas señales pueden transformarse en audio real mediante un proceso ingenioso, convertir sus frecuencias y amplitudes en ondas sonoras que nuestros oídos podrían reconocer. Y lo curioso es que no todos los sonidos del sol son iguales. En este experimento imaginario, donde el espacio se llena de aire y el sonido puede viajar sin restricciones, el rugido del sol sería omnipresente. Aunque nos separan más de 151 millones de kilómetros, su voz nos llegaría con una potencia difícil de describir. La Tierra entera estaría sumergida en un zumbido constante, como si una inmensa máquina trabajara día y noche sin descanso. Un sonido con un toque eléctrico, metálico, quizás radioactivo, que encajaría perfectamente con la realidad. En su interior, el Sol es una colosal caldera de fusión nuclear, liberando 3,85 por 10 elevado a la 28 vatios de energía cada segundo. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de energía equivale a 1 millón de veces el consumo anual de toda la humanidad, concentrada en un solo instante. Si existiera una atmósfera capaz de transmitir ese poder en forma de sonido, el volumen sería descomunal, insoportable para cualquier forma de vida que dependa del oído. A 110 decibelios, el nivel de un concierto de rock, la exposición continua provocaría sordera generalizada en poco tiempo. Y esto sería apenas un susurro en comparación con lo que el Sol podría emitir. En la superficie solar, las estimaciones más conservadoras calculan que el sonido alcanzaría 270 decibelios. Para comprender lo que eso significa,
Recordemos que la escala de decibelios es logarítmica. Cada aumento de 10 decibelios multiplica el sonido por 10. Así, 270 decibelios no es solo más fuerte que cualquier ruido que hayamos experimentado. Supera en 100 millones de veces el límite físico que la atmósfera terrestre puede transmitir, que ronda los 190 decibelios. El aire mismo colapsaría antes de permitir que algo así lo atravesara. Pero el volumen, por impresionante que sea, es solo una parte de la historia. Si nos acercáramos en una nave imaginaria, lo primero que notaríamos sería un zumbido grave, constante, que poco a poco se transformaría en un sonido más complejo. Sería el viento solar. Esta corriente continua de partículas cargadas que el Sol expulsa hacia todo el sistema es uno de los grandes enigmas de la física solar. Podría pensarse que las partículas son simplemente expulsadas por la fuerza de la fusión nuclear desde el núcleo, pero las observaciones muestran algo extraño. En la corona, la atmósfera exterior del Sol, estas partículas son aceleradas de forma misteriosa. Pasan de velocidades subsónicas a supersónicas en un lapso muy breve, como si algo invisible las empujara con una fuerza tremenda, y ese algo sigue sin explicación definitiva. Aquí aparece otro enigma: la temperatura de la corona. La lógica nos haría pensar que cuanto más nos alejamos del núcleo, más frío sería el entorno. Esto se cumple hasta llegar a la superficie visible, a unos 5.600 grados Celsius. Pero a apenas unos kilómetros por encima, en la corona, la temperatura se dispara a más de 2 millones de grados. Un salto térmico tan extremo desafía nuestra comprensión y apunta a mecanismos energéticos que todavía no entendemos del todo. Avanzando en nuestra travesía ficticia, llegaríamos a la llamada superficie de Alfvén, un límite invisible donde el plasma y los campos magnéticos del Sol interactúan de manera peculiar. Allí, escucharíamos un nuevo, las ondas de Langmuir. Son vibraciones producidas por electrones oscilando dentro del plasma. Un silbido agudo y metálico. ¿A qué suena el Sol? Mundo insólito. Leonardo da Vinci. El genio que soñaba despierto. En la Italia del siglo XV, el sol iluminaba colinas cubiertas de viñedos, campos verdes y aldeas de piedra. En una de ellas, en un pequeño lugar llamado Vinci, en la región de Toscana, nació un niño que el mundo recordaría para siempre. Era el 15 de abril de 1452. Aquel niño, que no conoció la legitimidad de un apellido noble ni el amparo de la riqueza, fue bautizado como Leonardo. Su padre, Ser Piero da Vinci, era un notario respetado, y su madre, Caterina, una campesina humilde. No crecieron juntos. Leonardo vivió entre familiares, en un ambiente donde la naturaleza era su mayor maestra. La infancia de Leonardo fue un continuo descubrimiento. Observaba las corrientes de agua, el vuelo de las aves, las formas de las hojas y el modo en que la luz cambiaba durante el día. Cada detalle le hablaba de un orden oculto en el mundo. No tuvo una educación académica completa, pero aprendió lo esencial: leer, escribir y contar. Sin embargo, más importante que eso, desarrolló una curiosidad insaciable. Esa curiosidad, tan profunda como el océano, sería la brújula que guiaría toda su vida. Con el paso de los años, el joven Leonardo fue enviado a Florencia, la cuna del Renacimiento, donde la cultura, el arte y la ciencia florecían como nunca antes. Allí fue aceptado como aprendiz en el taller del maestro Andrea del Verrocchio,
uno de los artistas más prestigiosos de la época. En aquel taller no solo se pintaban cuadros, se fundían esculturas, se diseñaban decoraciones para fiestas, se fabricaban instrumentos y se trabajaba el metal. Leonardo aprendió cada técnica con dedicación y una perfección casi obsesiva. Muy pronto, su talento comenzó a eclipsar al de su maestro. Se cuenta que en una de las obras de Verrocchio, El bautismo de Cristo, Leonardo fue encargado de pintar un ángel. Lo hizo con tal delicadeza, con tal realismo y belleza, que el propio Verrocchio, al ver la obra terminada, quedó tan impactado que juró no volver a pintar. Leonardo no solo reproducía lo que veía, lo transformaba, lo hacía respirar. Cada trazo suyo contenía vida. Pero Leonardo no se conformaba con dominar el arte. Mientras otros pintores buscaban la perfección estética, él buscaba entender la verdad detrás de cada forma. Se adentró en el estudio de la anatomía humana, diseccionando cadáveres para descubrir cómo funcionaban los músculos, los huesos y los órganos. En una época en la que tales prácticas podían ser condenadas, Leonardo se arriesgó por el conocimiento. Sus cuadernos, escritos con letra invertida para proteger sus ideas de miradas ajenas, están llenos de estudios anatómicos que, siglos más tarde, seguirían asombrando a médicos y científicos. Su fama creció y con ella las oportunidades. En Milán, bajo el mecenazgo de Ludovico Sforza, Leonardo llevó a cabo algunos de sus trabajos más importantes. Entre ellos, la monumental obra mural La Última Cena, pintada en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie. En ella capturó el momento exacto en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Cada rostro refleja una emoción distinta: sorpresa, ira, miedo, duda. Leonardo no pintó simples figuras, pintó almas, y eso lo convirtió en un maestro inigualable. Sin embargo, su técnica experimental, distinta al fresco tradicional, provocó que la pintura comenzara a deteriorarse poco después de ser terminada. Aún así, la fuerza de la escena ha resistido los siglos y sigue conmoviendo a quienes la contemplan. Pero quizás su obra más célebre sea La Gioconda, conocida popularmente como la Mona Lisa. Leonardo trabajó en ella durante años, llevando el retrato mucho más allá de lo convencional. La mujer retratada, con una sonrisa tan sutil como enigmática, parece estar viva. Sus ojos siguen al espectador. Su expresión cambia según la luz y el ánimo de quien la mire. No es solo un cuadro, es un misterio, una conversación silenciosa entre la modelo y el mundo entero. Y Leonardo, en ese gesto, dejó parte de su alma. Más allá de sus pinturas, Leonardo fue un inventor adelantado a su tiempo. Sus cuadernos revelan diseños de máquinas voladoras inspiradas en el vuelo de las aves, puentes móviles, vehículos blindados, submarinos y sistemas hidráulicos para desviar ríos. Algunos de sus proyectos eran imposibles de construir con la tecnología de su época, pero su visión estaba siglos por delante. Era como si viviera en un futuro que el resto de la humanidad aún no podía imaginar. Su espíritu inquieto lo llevó a experimentar con la música, la arquitectura, la ingeniería militar y hasta la cocina. No había disciplina que no quisiera comprender, y en todas ellas buscaba un mismo objetivo: descubrir cómo funcionaba el universo. A pesar de su genio, Leonardo no siempre terminaba sus obras. Su curiosidad lo empujaba de un proyecto a otro, dejando muchos inconclusos. Para algunos era una debilidad, para otros la prueba de que su mente era un torrente. Leonardo da Vinci.